Así es, mis chavales, hoy por fin segundo vídeo del año, y como no de una guía de todos los cabezones de Fallout 3. El primer cabezón, lo vamos a encontrar en Megaton, en la casa de Lucas Sim. El segundo cabezón, estará en la República de Dave, en el Museo de Historia se encuentra este cabezón. Un habitante de Ciego, como las historias. El tercer cabezón, estará ubicado en el Santuario de Sanguinarios, y al lado del cadáver de un Brahman estará el cabezón. Ahora toca el de carisma, que está en el refugio 108, concretamente encima de una mesa del laboratorio de clonación. Puede ser un poco complicado de encontrar al principio, pero si vemos el mapa local, la cosa será mucho más fácil. El siguiente cabezón, estará en River City, en el laboratorio de la Dra. Lee. El siguiente cabezón, estará en Vertedero Verdes Praderas, y estará en una mesa al lado de un computador. El siguiente cabezón, estará en el cementerio Arlington, y necesitarás el perk autoritario para poderlo obtener. El trueque se encontraría en Evergreen Mills, concretamente dentro de la cueva en la que hay un montón de saqueadores, y en una zona que se llama El Bazar, nos encontraremos con un mercader llamado Jack el Sonrisas. Pues un poco detrás, no muy lejos de ahí, si saltamos un estante, podremos ver en otra estantería dicho cabezón. Está bastante... El siguiente cabezón, estará en el Fuerte Constantine. Ahora viene el de armas de energía, que está en Raven Rock, y este es otro cabezón perdible, porque como bien sabéis, a Raven Rock solo se va una vez en todo el juego, y si no lo conseguís en la primera vuelta, lo habréis perdido. Está encima del escritorio del coronel Otton, pero bueno, lo que recomiendo hacer es explorar muchísimo esta zona, una vez vamos, y cuando lleguemos a la oficina del coronel, pues ya podremos ver el cabezón encima de esta mesa. No es que esté... El siguiente cabezón, se encuentra en la emisora de radio WKML, al lado de esta estará una cisterna sellada y ahí estará. El siguiente cabezón es el de medicina, y también es perdible porque se encuentra en el refugio 101, que como bien sabéis, llega a un punto del juego en el que no podremos volver. Pero a diferencia del de Raven Rock, en este tendremos dos oportunidades. La primera será durante el prólogo, y la segunda cuando hagamos la misión Problemas en Casa. Y es que este cabezón en concreto está encima del escritorio de nuestro padre. Es decir, una vez nuestro personaje cumpla los 19 años, si nos fijamos un poco, podremos encontrar este cabezón en la mesa. La verdad es que prácticamente nos lo ponen en la cara, así que es muy difícil pasarlo por alto. El siguiente cabezón, estará en el edificio Dunwich y estará en una sala sin salida y llena de basura. El siguiente cabezón, estará en Arefu en la casa de Evan King, sin embargo como soy tontito no lo grabé. Cabezón de ciencia está en el refugio 106, encima de una estantería con una grabadora, y al igual que con el del edificio Dunwich, prefiero poneros el mapa local una vez dentro de este sitio, y en esta sala que veis aquí, encima de esta estantería, estará el cabezón. El siguiente cabezón, estará en el almacén de la Guardia Nacional después de activar una palanca y se abra una puerta. El siguiente cabezón, estará en el refugio de Yao Wai, concretamente en la guarida de Yao Wai. El siguiente cabezón, estará en Paradise Falls en la tienda de Kevin Floyd o como se llame. El último cabezón, estará en Rockopolis. Ahora bien, una recomendación que te hago es que vayas de noche, ya que verás que desde una piedra salen luces y ahí estará. Ahora bien, si te diste cuenta, faltó un cabezón, el cual estará en las oficinas de Bethesda. Sala este, solo explorar un poco y lo veréis.